Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 7, versículo 22, dice la gloriosa palabra de Dios. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Vamos a hacer un comentario, un análisis, una explicación de lo que se habla aquí en el debate del señor Urbina con un pastor con respecto al tema del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio para el católico romano? El purgatorio no es otra cosa que otro Dios, el cual puede limpiar el pecado. Cuando se le da a otro ente la capacidad o otra figura, por eso dice el Señor que no tendrás dioses ajenos, quiere decir que no te harás imagen. Cuando dice no te harás imagen, quiere decir que no se imaginen otros Cristos, otros salvadores, otros dioses. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. Cuando se habla del purgatorio, se habla de algo imaginario, de algo que no existe. El señor Urbina, en su debate, como todo católico, vende algo que no existe. Ya dijimos que esta gente vende cosas que no existen, o sea, otros dioses. Lo dijo el mismo apóstol Pablo, los otros dioses no existen porque hay un solo Dios verdadero. Lo dijo el mismo también Señor Jesucristo. Que te conozcan a ti, esta es la vida eterna, el único Dios verdadero. Cuando dice Jesucristo, el único Dios verdadero, quiere decir que los otros dioses son falsos. Cuando se habla de otros dioses, se habla de entidades que pueden, en la imaginación del hombre, salvar al hombre, darle salvación al hombre, limpiar el pecado del hombre, el cual eso no existe, porque el único que limpia del pecado es Jesucristo de Nazaret. Lo dice la misma palabra en 2:5 de Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿qué es el señor Urbina y todos estos, como el señor Alarcón, el señor Plasencia y toda esa cartera de gente? No es otra cosa que vendedores de cosas que no existen, de dioses imaginarios, porque ellos viven en el mundo de las imágenes, por eso son idólatras. Ya dijimos en el video anterior que la palabra ídolos viene del griego eidolon, que significa imagen o figura. Entonces, ellos como católicos, como idólatras, necesitan tener otros dioses simplemente porque son idólatras, no quieren creer en el Dios verdadero, el cual está en las Escrituras. Por eso ellos niegan la sola Escritura, porque allí se encuentra el Dios verdadero, no se encuentra un Dios imaginario, sino el Dios verdadero. Lo dijo Jesucristo, lo dijo Pablo, lo dice Juan, lo dicen Pedro, lo dicen los apóstoles, que hay un único Dios verdadero. Cuando se dice que otra entidad, en este caso puede ser el purgatorio, que limpia o purifica del pecado, significa que le están dando al purgatorio los atributos incomunicables de Dios de poder limpiar el pecado del hombre. Eso no lo puede hacer nadie. Limpiar el pecado del hombre no lo puede hacer nadie, solamente Jesucristo. Entonces lo que hace esta gente es llevar a las personas y al católico a la Edad Media, porque solamente esta doctrina católica solamente se podría creer en la Edad Media, donde la gente no sabía leer, donde no tenía acceso a las Escrituras. Por eso el señor Dante Urbina es un retrógrado, que hace llevar a la gente a retrasar la mentalidad de una persona, o la mente o los pensamientos de una persona, a la Edad Media, donde la gente no sabía leer ni escribir, engañándolas con un purgatorio que no existe. ¿Por qué no existe? Porque en las Escrituras no existe, porque el purgatorio es un invento del hombre, es otro Dios. Por eso son idólatras, porque tienen otro Dios. Con solamente tener el purgatorio como válido, una persona es idólatra, porque le está dando al purgatorio el atributo incomunicable, como ya dijimos, de perdonar un pecado.
Nadie puede quitar un pecado. Ni los curas, ni el purgatorio, nadie. Solamente Jesucristo puede limpiar del pecado. Entonces vamos a escuchar un poquito para, después de esta breve introducción, de decir que el purgatorio es otro Dios. Por eso el católico es idólatra, porque si cree en el purgatorio, está creyendo en otro Dios que puede limpiar el pecado, o sea, el purgatorio. Si el purgatorio tiene la capacidad que le da el católico para limpiar un pecado, lo está transformando al purgatorio en otro Dios. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. No te inclinarás a ella ni las honrarás. ¿Dónde vive el purgatorio? ¿O dónde está el purgatorio? Si se le pregunta a un católico, ¿dónde está el purgatorio? No saben decir, pero en realidad, ¿dónde está el purgatorio? ¿Dónde vive el purgatorio? ¿En qué lugar se ubica el purgatorio? Es la imaginación del católico, es la imaginación del idólatra, es la imaginación de alguien que quiere tener otro Dios, aparte de Jesucristo, porque el único que puede limpiar de pecado es Jesucristo, lo dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. El purgatorio, ellos al atribuirle el poder al purgatorio para purificar un pecado, están dando el poder o la autoridad de otro Dios al purgatorio, pero eso vive solamente en su imaginación. O sea, ¿dónde el purgatorio no existe? Es como que yo me crea presidente de la nación. Eso no existe. Solamente existe en mi imaginación. Por eso son idólatras. Eso es cuando Satanás se creyó que tenía los atributos de Dios, porque dicen 28.2 que él se igualó, se equiparó a Dios en su corazón. ¿Dónde vivía ese otro Dios aparte de Dios? En el corazón de Satanás, de Lucifer. Esa es la idolatría. De cosas, por eso el Señor dice, no te harás imagen. Cuando el Señor dice, no te harás imágenes, ¿por qué? Porque el Dios verdadero está en las Escrituras. Fuera de las Escrituras, todo lo que nosotros podamos pensar de Cristo, por eso Pablo dijo, no piensen más allá de lo que está escrito. Por eso la iglesia verdadera es solo Escritura. Los pies de nuestra fe se apoyan solamente en las Escrituras. Fuera de las Escrituras están los otros dioses, porque el Dios verdadero está en las Escrituras, no hay otro lugar. Por eso el Señor dijo, no te harás imágenes. ¿Por qué le dijo no te harás imágenes? Porque nosotros teníamos que apelar solamente a lo escrito. Por eso el Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Dónde está el Dios verdadero? ¿Dónde está Jesucristo? En las Escrituras. ¿Dónde están los dioses o dónde está el purgatorio en este caso? En la imaginación de un idólatra, porque eso no existe. Cuando algo no existe, cuando algo no es real, vive en la imaginación de un idólatra. Por eso Satanás fue el primer idólatra, porque él se creyó otro Cristo, ese es el punto. El idólatra hace otros Cristos, hace del purgatorio otro Cristo. Ese es el punto, ahí está la idolatría, en darle los atributos incomunicables de Dios de limpiar un pecado. Cuando usted le da el poder al purgatorio que vive en su imaginación, porque eso no existe, usted está dándole al purgatorio el mismo atributo de Cristo de perdonar el pecado, o de limpiar el pecado, o de quemar el pecado, o de borrar el pecado, o de pagar la fianza, o de pagar la deuda, o lo que usted debe delante de Dios. Eso es la idolatría, darle al purgatorio todos esos atributos, porque como leímos que el fiador es Jesucristo, por tanto Jesús hecho fiador de un mejor pacto.
O sea, nuestra garantía de salvación es Jesucristo, no el purgatorio. Por eso, si usted le da al purgatorio el atributo de fiador, el cual solamente le corresponde a Cristo, porque el único que puede ser garante, el único que puede pagar la deuda es Jesucristo, no hay nadie en el universo que pueda hacer eso. Si usted se lo da en el purgatorio, que si usted le pregunta al Papa o cualquier cura, nadie sabe dónde está el purgatorio. Las Escrituras nos dicen que el purgatorio vive en la imaginación del católico. Ahí es donde vive el purgatorio. O ahí es donde está el purgatorio. No está en otro lugar. Porque es algo imaginario. Es como le dije yo me imagino que soy el presidente de la Argentina. ¿Dónde vive eso? Eso vive en mi imaginación, porque yo salgo a la calle y soy un civil como cualquiera. No soy el presidente. Lo mismo que le pasó a Satanás. Satanás se creía otro Cristo, otro Dios, porque en su corazón se enalteció y se equiparó a Dios, y en su imaginación se imaginó que él era otro Cristo. Ahí nació la idolatría, si se puede decir. Y eso es lo que hace el católico. Por eso el Señor dijo, no te harás imágenes, o sea, no divagarás en imaginaciones, en crearte otros Cristos en tu imaginación. El hecho de decir que otras entidades nos pueden limpiar de pecado aparte de Cristo. No hay nada. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de él no hay nada. Y queremos decir que el purgatorio es un invento del hombre idolátrico, que necesita inventarse dioses fuera de Cristo. Como le dijimos y decimos siempre, el hombre quiso llegar a Dios edificando una torre, por eso es la Torre de Babel, la Gran Babilonia. El lugar de confusión. Cuando no hay escritura, hay confusión. Por eso el católico está confundido, el señor Urbina es un retrógrado, como lo volvemos a repetir, porque escuchar al señor Urbina es como volvernos 1500 años atrás, cuando la gente no sabía leer ni escribir y cuando estaban en una ignorancia total los pueblos, y esta gente hablaba. Por eso le quitaron la Biblia a los pueblos, porque si los pueblos leían la Biblia se dan cuenta que el catolicismo romano era una vil mentira. Y el Señor, cuando lo escucha el señor Urbina, que también dijo que de tal manera María amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, él lo dijo el señor Urbina, de Juan 3:16. O sea que este hombre es un cavernícola, digamos. Piensa como una persona que no es un retrógrado, o sea, nos quiere hacer retroceder 1500 años atrás o 1000 años, cuando la gente por leer la Biblia las asesinaban, las quemaban, las aserraban, les quitaban sus propiedades. Este señor Urbina es proclamador de esa religión asesina. Por eso esta gente no tiene salvación, porque creen en dioses falsos, son idólatras. Por eso lo dice en 21:8 de Apocalipsis, que los idólatras y los mentirosos serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que dice aquí el Señor para analizar, y ya su primera frase ya destruye, o sea, no tiene ninguna validez lo que dice el señor Urbina. Con todo el respeto que me merece el hombre, que es un hombre de estudio, un hombre formado, pero es una persona que vive en la Edad Media. Está desfasado, o sea, vive en el pasado él. Vive en una época de cavernarios, de las cavernas. Es un evangelio de las cavernas lo que él enseña. Enseñar algo que no existe o vender algo que no existe es bastante arriesgado para él, porque vender cosas que no existen es muy, muy peligroso. Porque la mentira tarde o temprano va a ser expuesta por la verdad.
Y vamos a escuchar un poco lo que dice este caballero. Todos estos puntos invito tanto a los expositores como a los espectadores presentes a participar con apertura, con claridad y con respeto, que este debate sea una verdadera búsqueda conjunta de comprensión y una instancia enriquecedora para todos. ¿Estamos listos? Bien, entonces, señor Dante Urbina dispone de sus primeros 10 minutos para poder presentar su tesis y argumentos. Puede comenzar. Bien. En este debate estaré defendiendo la existencia del purgatorio, tal como... Atención. Lo primero que dice, en este debate estaré defendiendo la existencia del purgatorio. Usted observe lo ciego que está este hombre, lo perdido doctrinalmente que está. Porque si a él le pregunta si existe, ¿dónde está? Nunca lo va a decir. ¿En qué lugar? ¿Es un estado? ¿Es un lugar? ¿Qué es el purgatorio? Es un lugar de limpieza, pero ¿dónde está? Entonces él dice que después de la muerte, lo cual Hebreos 9:27 dice que, lo tenemos acá, dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. ¿Dónde está el purgatorio? ¿Dónde está el purgatorio? El purgatorio no existe, existe en la imaginación de él solamente. Dice, voy a probar que existe cuando la palabra de Dios dice que no existe. 1 Corintios 3, lo cual ellos dicen que allí está el purgatorio. No, ahí está hablando de obras. Pero bueno, ese sería otro punto a tocar, pero son los versículos que usan para decir que existe el purgatorio. Está todo fuera de contexto, está una interpretación pésima, horrible, horrenda, una interpretación, es lo mismo que hacen en Mateo 16, lo que hacen en Santiago 2, todas malas interpretaciones, porque el contexto dice otra cosa. El contexto nos lleva a otro lugar, siempre nos lleva a Cristo, el contexto nos lleva a darle la gloria a Cristo, porque eso es lo que ha venido el Espíritu Santo, a darle la gloria a Cristo, no al purgatorio. Por eso el señor Urbina es idólatra, porque no le da la gloria a Jesucristo. Todo el debate gira en la obra redentora de Cristo, la cual el señor Urbina aplasta, pisotea la obra de Cristo. Y ese es el punto, y ese es el problema del católico, que ellos pisotean a Cristo para levantar sus dioses. Porque si él dice que existe otro lugar donde se puedan perdonar los pecados, aparte del Calvario y de la obra redentora de Cristo, le está pisoteando a Cristo, no le está dando la gloria a Cristo, porque lo dice Juan. Cuando venga el Espíritu Santo, dijo Jesucristo, Él me glorificará. Entonces quiere decir que la doctrina verdadera le da la gloria a Jesucristo, no le da la gloria al purgatorio. Por eso esa doctrina del purgatorio es algo diabólico, es doctrina de demonios. Cuando una doctrina no le da la gloria a Jesucristo, si una doctrina le da la gloria a María, le da la gloria al Papa, le da la gloria a la Iglesia romana, se da la gloria a los curas, a la Iglesia, eso no es de Dios. La gloria, toda la gloria, es para Jesucristo. Él es el Salvador, no el purgatorio. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Está estrictamente definida a nivel dogmático por el magisterio católico oficial. Ahí está. El magisterio oficial, o sea, romano. Lo que no entiende este señor, porque es idólatra, que el magisterio oficial, como dice él, está en las Escrituras, que son los apóstoles. Ellos son el magisterio. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo: el que los oye a ustedes, a mí me oye. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí y aquel que me envió, o sea, el Padre. Entonces, ese es el magisterio oficial. La Iglesia no es maestra, la Iglesia es alumna. Todos como Iglesia aprendemos del magisterio, como él dijo, oficial. El magisterio oficial son los apóstoles, no los papas. Porque ellos dicen que si los papas, porque los papas parecen
que están pintados, los que menos saben son los papas. Y se aferran a sus padres de la iglesia, que no son otra cosa que idólatras, que filósofos. ¿Por qué? Porque a los verdaderos cristianos los mataban en esa época. No es como ahora que ocurre cualquier cosa, ya todo el mundo se entera. En aquella época no se sabía. Por eso la iglesia era perseguida y los verdaderos maestros de la palabra eran asesinados, por supuesto, porque ellos tenían que imponer sus dioses. O sea, todo esto que se llaman los padres de la iglesia son los padres de la mentira. Son gente retrógrada, idolátrica, que amaban sus otros dioses. O sea, por eso está el invento del purgatorio. El purgatorio no es otra cosa que otro dios, que hace al católico más idólatra todavía. El purgatorio debe ser toda la doctrina católica, por supuesto, que es horrenda, no tiene ni pie ni cabeza. No sé cómo se hace para defender esto. ¿Por qué? Porque es un falso testigo. O sea, lo que ellos llaman el magisterio oficial no son otra cosa que falsos testigos. ¿Por qué son falsos testigos? Porque ellos no estuvieron en el lugar de los hechos. Los que estuvieron en el lugar de los hechos son los apóstoles. Por eso Pablo dijo, Pablo tuvo una relación personal con Cristo, porque él mismo dice que fue llevado al tercer cielo y él habló palabras inefables que no es al hombre dado darle a conocer. Y recibió, lo profetizó Ananías, vas a escuchar de la boca de Jesucristo el verbo, vas a escuchar el evangelio. O sea que Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo y lo vio cara a cara a Cristo. Fue llevado a la presencia de Dios, al cielo, al paraíso, al tercer cielo, y él pudo testificar. Y después, como dice la palabra en Timoteo 2:7, que él fue constituido maestro, apóstol y predicador a los gentiles. Entonces, los maestros legítimos son los apóstoles. Por eso ellos Juan también dice, el que nos oye a nosotros es de Dios. El que no nos oye no es de Dios. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura, porque en las escrituras están los apóstoles. Por eso Juan dijo, el que nos oye es de Dios. El que es solo escritura es de Dios. El que no es solo escritura no es de Dios. Por eso esta gente está más que perdida. O sea, que le vendió el diablo. Le dijo que podían ser salvos por medio de otro Dios aparte de Jesucristo. Porque si tienen el purgatorio, ¿para qué quieren a Cristo? Si tienen sacramento, ¿para qué quieren a Cristo? ¿Para qué? Tienen la iglesia, tienen los curas, tienen los papas, tienen el rosario, tienen su Madre María. ¿Para qué quieren a Cristo? Cristo lo tienen de adorno, como una pinturita nomás. Por eso ellos son idólatras. El señor Urbina es idólatra. Son personas que le dan la gloria al purgatorio. Entonces él dice, porque hay un magisterio oficial. El magisterio oficial son los apóstoles, no los papas. Y los papas ni conocieron a Cristo. Los que tienen autoridad para dictar doctrina son aquellos que estuvieron con Cristo. Por eso Juan dijo, lo que nosotros oímos, palpamos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Ellos sí tienen la autoridad para dictar doctrina, porque ellos sí pueden testificar de Cristo. Cristo mismo le dijo a ellos, cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigo en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el último de la tierra. Entonces los papas no existe, aparte de los papas los eligen los hombres, como dicen ellos mismos. Si los papas lo eligen los hombres, quiere decir que son ilegítimos. Porque si lo dicen ellos mismos de su propia palabra, los papas no los elige el Espíritu Santo. Y si no los elige el Espíritu Santo, si no los constituye Cristo, como dice en 4:11 de Efesios, significa que no son legítimos. Si yo quiero ser policía, pero el gobierno no me da, yo no hago los cursos, no hago los exámenes correspondientes, y no soy aprobado y se me da para que yo sea policía, la firma
la autorización, yo nunca puedo ser policía. Y los papas es lo mismo. Si Dios no los autoriza, son ilegítimos. Si ellos mismos lo dicen que no son autorizados por Dios, son autorizados por los hombres. Es lo mismo. Si yo quiero el día de mañana decir yo soy policía, pero no tengo nada, no tengo ni un papel, no soy policía. Y los papas no son apóstoles, porque la sucesión apostólica no existe tampoco. Entonces todo esto es una gran mentira. Lo del purgatorio. El purgatorio no existe, solamente existe la imaginación del señor Urbina, que él dice, yo voy a demostrar que eso existe. Pero cuando nosotros vamos a las escrituras nos damos cuenta que no existe, como que usted me quiera vender un auto que no existe. Está bien, usted me cuenta cómo es el auto, el color, las ruedas, el volante, los asientos, el motor, todo, etc. Pero bueno, yo digo, bueno, ahora vamos a verlo. Y cuando vamos al lugar el auto no existe, es lo mismo. El señor Urbina puede decir el color del purgatorio, los grados que hacen en el purgatorio, cuántos años puede pasar, cuántas misas se pueden hacer, etc. Le quiere vender algo. Pero cuando usted va a las escrituras, se da cuenta que no existe. ¿Por qué? Porque dice la palabra y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el purgatorio. No, después de esto el juicio. La persona muere, está en un lugar esperando la resurrección. Los que han muerto en Cristo en un lugar de descanso y los que han muerto sin Cristo en cárceles, se puede decir de alguna manera para que lo podamos entender, esperando la resurrección. Todos, no hay purgatorio, el purgatorio no existe. Si puede haber un purgatorio, se puede decir un purgatorio, una purga de pecado o una limpieza de pecado, sucede cuando nosotros creemos, pero es algo instantáneo. No, es lo que se llama el nuevo nacimiento, el lavamiento, la santificación, la justificación, es algo legal que no sucede cuando nosotros creemos, pero no hay más nada, eso es todo. Es la purificación de nuestros pecados por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el cual es el fiador. El fiador. Lo que hace el señor Urbina es no creer en el fiador. Por eso su deuda no es pagada. Porque él no cree en el garante. Él dice, yo voy a pagar. Y si no puedo pagar, el purgatorio me va a ayudar, me voy a quemar unos miles de años. Y después de quemarme unos miles de años, si mi familia no se convierte en protestante, como dicen ellos, porque usted imagínense que la familia católica, se le muere un católico y tienen que pagar misas y todas esas cosas que ellos hacen, esos inventos para sacarle plata al pobre católico. Resulta que un día conocen a Cristo y todos se convierten a Dios y se olvidan de que estaba en el purgatorio, no sale más de ahí. Te imaginas la locura y ellos dicen por un lado que el purgatorio es algo lindo, es el fuego de Dios, es un fuego amoroso, y por otro lado otros dicen no, el purgatorio es terrible, hay fuego, como ellos dicen allí en 1 Corintios 3, que hay fuego, pero que es un fuego del amor de Dios, dice. Te imagínese, usted quemaría a un hijo y le dice, hijo, te estoy quemando, pero es mi amor, te quemo porque te amo. Es una locura, es una cosa aberrante, es cosa de demonios. Y un cura, escuché que los sufrimientos de esta tierra en el purgatorio se multiplican por 1000. O sea, una persona atormentada en esta vida, le fue mal en todo, fracasó en todo y encima va al purgatorio y tiene que sufrir 1000 veces lo que sufrió aquí en la tierra. Usted sabe las locuras que dice esta gente no está bien de la cabeza. No está bien de la cabeza. Tener todas estas cosas en la mente, en la imaginación. Por eso el ser humano, el hombre, la mujer, el católico, la católica, tienen que ir a las escrituras y ahí va a encontrar al Dios verdadero. Escuchar el verdadero evangelio, que el único que salva es Jesucristo por gracia, por medio de la fe. Usted no necesita nada. Usted cuando cree al fiador o tiene un garante, puede pagar la deuda. Pero si usted no tiene garante, usted no va a poder pagar la deuda. Y eso del purgatorio es una mentira.
es algo que vive, que le meten en la cabeza a la persona o al católico para que crean una mentira. Eso no existe, porque cuando muera el católico, muere sin Cristo y va a un lugar de espera, a una cárcel. Es como una persona que ha cometido un delito y lo llevan a una cárcel. Y ahí tiene que esperar hasta el día del juicio, cuando lo enjuicien. Y al no tener a Cristo no tiene salvación, porque no tiene garante, no tiene fiador, como dice la palabra. Y ahora lo vamos a explicar un poquito más. Pero vamos a escuchar un poquito lo que dice este caballero. Puede comenzar. Bien. En este debate estaré defendiendo la existencia del purgatorio, tal como está estrictamente definida a nivel dogmático por el magisterio católico oficial. Por el magisterio católico oficial. Y eso no existe. Eso se lo inventa. Todo lo que habla el señor Urbina se lo inventa él. Porque eso no existe. Tal magisterio. Cuando decimos magisterio, decimos el magisterio que puede dictar doctrina. Porque por supuesto la iglesia tiene un magisterio. O sea, hay un magisterio viviente. Hay maestros, pastores, evangelistas que son el magisterio de la iglesia viviente o contemporáneo. Vale aclarar que este magisterio no se inventa nada. Nosotros cuando predicamos la palabra de Dios no inventamos nada. Todos nos aferramos de lo que están en las escrituras. No apelamos a ningún concilio, solamente al concilio de Jerusalén, ¿no? Que está en las escrituras mismas. Así no doy todas estas cosas de lo que tienen los calvinistas, presbiterianos, todas esas cosas no aportan nada, aportan confusión al cristiano. Por eso debemos ir puramente a las escrituras, analizar, estudiar, leer, memorizar, analizar, como ya dijimos, los textos, para poder comprender y luego interpretar y explicar lo que es la doctrina de los apóstoles, que no es otra cosa que el conocimiento del Hijo de Dios. Ellos estuvieron con Cristo y ellos nos dicen quién es Cristo, el verdadero Cristo. Que Cristo nunca habló de ningún purgatorio en todas estas cosas, de otros dioses. Cristo no habló de otros dioses. Él dijo, escudriñad las escrituras porque las escrituras dan testimonio de mí, diciendo que hay un solo Dios verdadero. Entonces no existen los otros dioses. Los otros dioses viven en la imaginación del idólatra. Entonces, él dice que hay un magisterio. Por eso quiero hablar esto nomás. Porque todo lo que después dice, todo como todo es invento. O sea, vive en la imaginación del católico. Todo lo que habla este señor, que es un montón de cosas que ya las sabemos. Todo eso, por ejemplo, Mateo 5, cuando habla que tiene que pagar hasta el último cuadrante. ¿Cómo va a ser el católico que está muerto, remuerto, está en un purgatorio y tiene que pagar? ¿Cómo hace para pagar? Quemándose. Eso no existe. Cuando habla allí en 1 Corintios 3, que se puede hacer una predicación de 10 horas, está hablando de obras, no de pecados. Vamos a hacer un poquito para que todo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero mire cada uno cómo sobre edifica. Aquí Pablo está hablando de aquellos que sobreedifican, está hablando de la obra, de aquellos que predican la palabra, que tenían que predicar conforme al fundamento que ha puesto Pablo como perito arquitecto, como el jefe de la obra. Pablo había puesto un fundamento y este es Jesucristo y nadie puede poner otro fundamento, dice, que el que está puesto, el cual es Cristo. O sea, eso era lo básico. Estaba hablando de personas que querían poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Pero dice, miren cómo edifica cada uno, cómo sobreedifica, tengan cuidado. Porque en el día en que Cristo les estén frente a Cristo, van a tener que dar cuenta por haber enseñado mal.
Eso es lo que quiere decir. Está hablando de la obra, no de pecados ni de salvación. Tiene nada que ver eso. Dice, versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. O sea, en el día, como dice 5.10, o sea, 5.10, dice, segunda de Corintios 5.10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está hablando de que va a haber un día donde si nosotros, es como cuando usted hace un trabajo, si usted hace el trabajo mal, no le van a pagar. Y si usted hace el trabajo bien, le van a pagar. Es lo mismo. No está hablando de que usted, por hacer un trabajo mal, lo van a matar. No, simplemente no le van a pagar. Eso es lo que quiere decir Pablo. Está hablando de la obra. Colaboradores de Dios, dice el mismo título. En el capítulo 3. Está hablando de los obreros. Está hablando de aquellos que predican. Entonces dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues el fuego, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Está hablando de los obreros. Y si alguno edificó mal, como dijimos, si usted hace un mal trabajo, la persona que lo contrató a usted no le va a pagar. O sea, Dios tiene sus obreros, pero si el obrero trabaja mal, no le va a pagar. O sea, en el día en que él va a estar frente a Cristo, no va a recibir recompensa. ¿Por qué? Porque trabajó mal. Pero no es condenado. Por eso dice que es salvado como por fuego. O sea que pasó vergüenza. Una persona toda hilachenta, toda quemada. O sea, es una persona, está queriendo decir como que va a pasar vergüenza en el día del tribunal de Cristo, donde algunos van a recibir recompensa y otros no. Los que trabajaron mal van a pasar vergüenza, van a pasar un momento difícil, aunque son salvos. Pero por eso el apóstol Pablo dice, miren cómo se sobreedifique cada uno. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque el fundamento es Cristo. Y yo como perito arquitecto, como el jefe de la obra, que Dios me puso como jefe de la obra, dice Pablo, puse el fundamento, esto es Jesucristo. Entonces este hombre que está totalmente desfasado, con un evangelio prehistórico, un evangelio de las cavernas, que habla de un purgatorio, porque cuando habla de un purgatorio nos remontamos a la Edad Media, donde la gente le obligaban a creer estas cosas. Pero ahora hay tanta información, hay Biblias, montaña de Biblias las cuales podamos leer, y no encontramos el purgatorio. El purgatorio solamente vive en la imaginación del idólatra. Por tanto, si el pastor Vázquez se distrae en detalles como si es un lugar físico, si se trata de un fuego físico definido, de si se da un conteo específico de días o si se cumple tal o cual figura literaria sobre el purgatorio, lo único que estará demostrando es... Claro, no puede decir que es un lugar físico, porque ellos saben si es un lugar físico o es un estado. Porque unos papas dicen una cosa, otros papas dicen otra. Porque al ser falso, es como los testigos falsos. Los testigos falsos se viven pisando entre ellos. Si uno dice una cosa, otro dice otra. Y ese es el problema con ellos. Al ser testigos falsos, porque los testigos verdaderos están en las escrituras, las cuales son los apóstoles. Ellos no se pisan entre ellos. Ni Pablo se pisa con Santiago, ni Santiago con Pablo, no se pisan entre ellos. ¿Por qué? Porque son testigos verdaderos. Todos están testificando de lo mismo. Es como 10 testigos que ven un hecho. Uno puede ser que lo vio de más costado, otro lo vio de frente, otro lo vio de atrás, pero todos ven lo mismo. O sea, dan una imagen
del verdadero Cristo que está en las Escrituras de diferentes ángulos, pero es el mismo Cristo, ¿no? O sea, Santiago dice una cosa, Pablo dice lo mismo, pero en otro sentido, como se habla de la salvación por obras o por fe, como ya lo hablamos, una fe sin obra es muerta. Por supuesto que la fe tiene que tener obra. El punto es que las obras nuestras se las imputó Cristo a nosotros, por eso podemos pagar la deuda, etc. Ya lo explicamos muchas veces. O sea, cada uno ve lo mismo, pero de diferentes ángulos, y podemos ver al Cristo verdadero, y ellos no se pisan entre ellos porque todos testifican de lo mismo, de la misma persona. Puede ser que una persona lo mire de frente, otra persona lo mire de atrás, uno lo mire a la derecha, otro a la izquierda, otro lo puede ver de arriba, otro lo puede ver de abajo, pero todos ven al mismo Cristo, y eso es el verdadero magisterio, el magisterio que está en las Escrituras, los apóstoles. Por eso ellos pueden dictar doctrina. Fuera de ellos nadie puede dictar doctrina. Por eso lo que dice el señor Urbina es falso, porque el magisterio que él dice que es oficial no puede dictar doctrina, no puede inventarse un purgatorio, no puede, porque los que pueden hablar y dictar doctrina son solamente los testigos, y los testigos son los apóstoles. Por eso el Señor es mentiroso, miente, porque es un falso testigo. Ese Dios, ese Cristo que él se inventó llamado purgatorio, no existe, es algo que se lo inventó él. ¿Por qué? Porque no es testigo. Él no estuvo en el lugar de los hechos, ni los papas, ni su magisterio estuvieron en el lugar de los hechos. Por eso testifican de un Cristo falso, de un Cristo que nunca vieron ni conocen. Eso es todo. Total fracaso en este debate, al no saber ni siquiera distinguir entre lo que es doctrina definida y lo que son opiniones teológicas sobre asuntos no definidos. Él dice que el purgatorio es una doctrina definida porque lo dijeron algunos idólatras, filósofos, herejes y paganos, como ellos llaman los padres de la iglesia, los papas y todos esos. Esa caterva de idólatras. Ellos dicen que el purgatorio es una doctrina definida y no opiniones. Cuando se habla de opiniones propias ya hablamos que es una interpretación privada. O sea, si nosotros tomamos de los apóstoles, no es interpretación privada. Que unos se puedan equivocar y no entender a cabalidad lo que dijeron los apóstoles es una cosa, pero no es interpretación privada. La interpretación privada es la opinión propia que se sale de los apóstoles. Porque la interpretación privada es no escuchar al maestro y formarse su propia opinión y dar la opinión de algo que no aprendió del maestro, algo que usted se lo inventó. Eso es interpretación privada. Pero una persona, esto cabe aclarar entre paréntesis, muchos cristianos pueden tratar de aprender de lo que dijeron los apóstoles, pero no todos están o estamos en capacidad de aprender de la misma manera que otros, porque a algunos no les cuesta nada entender todo y a otros cuesta un poquito más, es como ir a la escuela. Pero eso no quiere decir que tenga interpretación privada, sino que está en un proceso de aprendizaje. Eso es cuando nosotros vamos a hacer, porque una persona puede ser sola escritura y le cueste un poquito más entender alguna cosa que enseñaron los apóstoles, pero no quiere decir que tenga interpretación privada. Cuando se dice interpretación privada es cuando no se escucha a los apóstoles y se inventa una doctrina como el purgatorio. Eso es interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca lo enseñó Pablo, nunca lo enseñó Juan, ni Pedro, ni Jesucristo, nadie. Nunca lo enseñaron los maestros. Lo dijo el mismo Pablo, yo fui constituido como predicador, maestro y apóstol a los gentiles. Si Pablo nunca lo enseñó, entonces no existe eso. Por eso lo que hace el señor Urbina es interpretación privada. ¿Por qué? Porque vive en su imaginación. Se lo inventó él. Es algo, como dice la palabra idios, de privado, del griego, significa algo casero, algo propio, algo de él. No de Pablo, ni de los apóstoles, ni de Jesucristo, ni de Dios. Lo que sí está definido.
lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Abro cita. Los que mueren en... O sea que él dice que la doctrina definida está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Te observe lo desastroso de su comentario, lo desatinado, lo desafortunado, lo falaz, lo mentiroso de su comentario. Porque si él dice que la doctrina definida, o sea, verdadera, que todo el mundo tiene que creer, está en el catecismo del magisterio romano, eso no dice las escrituras. Las escrituras dicen que el que oye a los apóstoles, a Jesucristo oye. O sea, ¿quiénes tienen la autoridad para dictar doctrina? Los apóstoles. No el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Hay algo verdadero y hay algo falso. Lo falso es lo que está fuera de los apóstoles. Lo verdadero es el círculo apostólico. ¿Por qué? Porque estuvieron con Cristo y Cristo les dio la autoridad para dictar doctrina. La Iglesia Católica no puede dictar doctrina, mal llamada Iglesia Católica, porque no es otra cosa que paganismo disfrazado de cristianismo. La Iglesia Católica no es Iglesia Católica, lo dijo el mismo Curateca, a los mismos católicos la misma cara, se lo dijo. Y el católico no quiere entender porque quiere ser idólatra. El Curateca le dijo, el catolicismo romano no existe, se los dijo en la cara. Y el católico sigue siendo católico. Si a mí una persona me vende un auto y dice, te vendo un auto, pero el auto no existe, usted se lo compra. La misma persona que le está vendiendo el auto le está diciendo que el auto no existe. Es una locura, es una cosa de manicomio. ¿Se entiende? Le vendo un auto, pero hay un detalle, el auto que le estoy vendiendo no existe. Atención. Si yo le pago, estoy más loco que... Y se lo dijo el Curateca. El catolicismo romano no existe, yo lo tengo en un video. No existe. Son solamente ritos. ¿No? La Iglesia Católica no existe, lo dijo el Curateca. Así que bueno. Pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria no definidos. ¿Y qué es lo que sí está definido? Lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Abro cita. Los que mueren en gracia, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación. Todos mueren imperfectamente purificados. No hay nadie que pueda morir por sus propios méritos perfectamente purificado. Por eso necesitamos un Salvador, Jesucristo, porque nosotros no podíamos pagar la deuda. Y con esto vamos a terminar porque es terrible lo que dice este hombre. Y con esto terminamos con el versículo de Jesús fue hecho el fiador de un mejor pacto. El punto es, para que quede claro, nosotros tenemos una deuda con Dios. Esa deuda son nuestros pecados. O sea, nosotros pecamos contra Dios y tenemos una deuda con Dios. Que Él no ser santo como Él es santo, en el sentido de que le debemos santidad al Señor y nosotros somos pecadores, porque lo dice en 3:23, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces todo el ser humano tiene una deuda con Dios. Esa deuda, la única manera de pagarla es vivir una vida como la vivió Cristo, perfecta, sin pecar, y eso no lo puede hacer ningún hombre. El único que pudo hacer eso fue Jesucristo. Entonces Él es el garante y es el fiador, como dice la misma palabra, de un mejor pacto. ¿Qué quiere decir todo esto? Que yo tengo que pagar algo, pero no puedo pagar más, puede decir. O sea, no me alcanza la vida, ni me va a alcanzar porque pecamos a cada paso, se puede decir. Vivir una vida como la de Jesucristo. Entonces es como comprar algo, comprar una casa, por ejemplo, y tengo un garante. Y ese garante puede cubrir si yo no puedo pagar. Sucedió cuando compramos nuestra casa, que me acuerdo que yo era pequeño, y compramos la casa
Y nunca voy a olvidar la palabra garante, porque había una persona que nos quería mucho a nosotros, nos apreciaba mucho, especialmente a mis padres, y bueno, nos salió de garante, y yo era pequeño, y nunca me puedo olvidar de esa situación del garante. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a pagar la casa, y esta persona que nos hacía de garante tenía mucho dinero, y podía pagar 10 casas como la nuestra. Entonces, había una tranquilidad en mis padres, en mí. Por supuesto que mis padres pudieron pagar todo, no se atrasaron, ni nunca el garante pudo actuar. Pero si en caso de que mis padres no podían pagar, el garante pagaba lo que a nosotros nos faltaba. O sea que la casa era nuestra sí o sí. En el sentido de que si nosotros no podíamos pagar, pagaba esta persona que se titulaba, se puede decir, como garante. O sea, era nuestra garantía de que la casa iba a ser pagada. Es lo que sucede con Jesucristo. Por eso dice que Jesucristo fue hecho fiador, o sea, garante de un mejor pacto. O sea, usted no puede pagar toda la deuda, por más que haga misa, por más que haga lo que haga, todo lo que hace el católico, porque ellos creen que pueden llegar a pagar la deuda no la van a poder pagar, ni el más santo de los seres humanos va a poder pagar la deuda. Por eso necesitamos un Salvador. En otras versiones dice, debido a ese juramento, la Biblia Traducción Viviente dice, debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. O sea, nosotros podemos ser santos y queremos ser santos, pero nunca nos va a alcanzar. Entonces nosotros tenemos un garante para ser salvos, que es Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, Jesucristo paga toda la deuda. Es lo que pasaba con del caso y la ilustración de la casa. Si nosotros no hubiéramos podido pagar la casa, el garante la pagaba por nosotros. No había manera que la casa nos podían arrebatar la casa o quitar la casa porque teníamos un garante. Otra versión, la Biblia Católica Latinoamericana dice, esta es la prueba de que Jesús viene con una alianza mucho mejor. Dice la Serafín de Eusejo 1975, dice, precisamente por eso Jesús es garante de una alianza superior. O sea, un garante. Usted cuando cree en Jesucristo, todo lo que a usted le falta para pagar la deuda, la pagó Jesucristo. Por eso Él es el fiador de un mejor pacto. Por eso no necesitamos ningún purgatorio, por eso el purgatorio no existe. El purgatorio viene a ser como otro Cristo, otro fiador, que va a pagar o lo va a ayudar a terminar de pagar la deuda. Eso no existe. ¿Por qué? Porque el único que puede hacer eso o hizo eso es Jesucristo, no hay otro. Dice, por eso Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un pacto mejor. La traducción en el lenguaje actual. La NBI 2022 dice, por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Él es el que garantiza que la deuda va a ser pagada. O sea, si usted cree en Jesucristo es salvo, una vez y para siempre. O sea, usted cree y la deuda le es cancelada. Usted llega a la presencia de Dios, tiene al Espíritu Santo, porque una vez que la deuda es cancelada, viene el Espíritu Santo a su corazón, y el Espíritu Santo, como dice en Efesios 1, 13 y 14, que es el sello de nuestra salvación. O sea, al tener al Espíritu Santo, eso es como cuando una boleta se le pone el sello pagado. Entonces, cuando usted va a la presencia de Dios, Dios ve que el Espíritu Santo está en usted. Y ese es el sello de la salvación. Dice la Biblia latinoamericana, por eso Jesús ha venido a ser fiador, o sea, la garantía de un mejor pacto. Dice la hispanoamericana, por eso Jesús ha salido mediador de una alianza más valiosa. La
Nueva Biblia Española 1975 dice señal de que Él, Jesús, es garante de una alianza más valiosa también. Es garante. Jesucristo es el garante. Dice la palabra de Dios para todo. Dice, esto quiere decir que Jesús es la garantía de un mejor pacto entre Dios y su pueblo. Es la garantía de un mejor pacto. Todo esto dice Hebreos 7:22 de las diferentes versiones. Dice la versión Dios habla hoy, dice, de este modo Jesús es quien garantiza una alianza mejor que la primera. Siempre habla de garantía. Y puesto que ha habido, dice la Arca Fernández del Nuevo Testamento, de por medio un juramento, señales que Jesús ha salido fiador, o sea, garante, de una alianza más valiosa. Y la Biblia libre dice, es así como Jesús se convirtió en la garantía de un acuerdo, de una relación con Dios que es mucho mejor. Jesús se convirtió, dice, en la garantía de un mejor acuerdo. O sea, Jesús, Dios lo puso como fiador. O sea, Él es el fiador. Y como dijimos de la persona esta que salió de garante por nuestra casa, el cual este hombre tenía la capacidad de pagar 10 casas como la nuestra, o sea que era un garante seguro. No había manera de que la casa se nos pueda quitar. Por eso la salvación no se pierde, que es otro tema también. La salvación no se pierde porque el fiador es Cristo. Y usted imagínese si Cristo no tiene para pagar. En realidad Cristo ya pagó toda la deuda. La fe activa esa salvación en el hombre y en la mujer. Cuando una persona cree, la persona es salva por gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se glorie, o sea, no por sus propias obras, sino por la obra de Jesucristo, porque la salvación, o sea, hay que pagar la deuda y Dios demanda obras de justicia. El punto que usted no tiene esas obras de justicia para pagarle a Dios, pero esas obras de justicia sí las tiene Cristo. Cuando usted cree esas obras de justicia, pagan la deuda y usted puede pagar la deuda y es salvo una vez y para siempre. Por eso Jesucristo es la garantía de un mejor pacto. La palabra que se usa en fiador allí en 7:22 de Hebreos es engos, que significa comprometido. Fiador, dado en garantía, o sea, comprometido. Cristo está como esta persona que era garante para nuestra casa, que estaba comprometida. O sea, tuvo que firmar papeles, sellos, un papelerío, para que la persona que sale de garante, cuando mis padres no podían cumplir, el garante pagaba. Y eso es lo que sucede. Como nosotros no pudimos pagar, no podemos pagar, ni vamos a poder pagar nunca la deuda con Dios, Cristo es nuestro fiador, Cristo es nuestra garantía, y no el purgatorio. Por eso el señor Urbina es idólatra, porque él cree que el purgatorio le puede pagar la deuda, o sea, que el purgatorio le termina de purificar y puede llegar a la presencia de Dios todo chamuscado, todo quemado, todo con los pelos quemados, la ropa toda rota, los zapatos agujereados. ¿Y de dónde venís? Del purgatorio venimos. Van llegando todos los católicos, todos quemados, y ellos creen en eso. Eso es falso, eso no existe. ¿Por qué? Porque Cristo es el que se comprometió a pagar la deuda, mi deuda y la deuda de toda la humanidad, como lo dice en Juan 2. Entonces, dice fiador que responde personalmente por alguno, sea con su vida o con su patrimonio. Es lo que hizo Cristo, dar su vida por nuestra vida. Eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Dice el fiador, refiriéndose al carácter permanente e inmutable del sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, por razón del cual queda establecida su condición de fiador por un juramento de Dios. Eso es lo que dice el contexto en Hebreos 7:20 y 21. Y 7:27 dice, como fiador es la garantía personal de las estipulaciones del nuevo y mejor pacto, procurado sobre la base de su perfecto
sacrificio, como dice en Hebreos 7:27. Fiador es la garantía, es confiar o fiar. Fiador es alguien que confía en algo o en alguien, en la capacidad de una persona para cumplir con una obligación o un compromiso. O sea, Él es nuestro garante. Si usted tiene un garante como Jesucristo para la salvación de su alma, usted cuando cree, usted es salvo una vez y para siempre. Fiador es una persona que garantiza el cumplimiento de una obligación por parte de otro, comprometiéndose a cubrirla si el deudor principal no lo hace. Nosotros éramos los deudores principales, pero Cristo es nuestra garantía, nuestro garante, el cual pagó la deuda por nosotros. Porque no tenemos que esperar hasta el día que moramos, porque vamos a morir en deuda. Por eso le hacen creer al católico que puede santificarse, como dice toda esta gente, ¿no? O como cualquier ser humano piensa que haciendo obras buenas puede llegar al cielo. No, nunca vamos a alcanzar eso. Nunca vamos a alcanzar lo que debemos, porque el punto es saber la deuda que tenemos. Y cuando nosotros nos damos cuenta de la deuda que tenemos, y nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Es como que a usted le dicen, bueno, señor, usted debe 150 millones de dólares, le cae una noticia, una carta de documento, y usted dice, ¿cómo la pago? Ahí se da cuenta de su situación, cuando se entera de su deuda. Mientras usted no sabía que debía 150 millones de dólares, usted andaba por la vida tranquilo, digamos, se puede decir. Pero el día que se entera de la deuda, ahí le cambia la vida. Y eso nos pasa cuando nosotros nos damos cuenta que no hay manera de pagar la deuda y que necesitamos un garante, un fiador, un salvador. Si usted debiera 150 millones de dólares, ¿qué necesita? Un salvador. Alguien que lo salve de la deuda porque se lo van a llevar preso. Fiar es confianza y seguridad, garantía y responsabilidad. Es lo que tiene Cristo. Cristo nos da confianza y seguridad, y es la garantía y la responsabilidad de Él de haber pagado todos nuestros pecados, por nuestros pecados. Dice, el fiador es aquel que se responsabiliza del pago de las cuotas de un préstamo. Eso es todo. Por eso el purgatorio es falso, no existe, eso es idolatría. Por eso el católico no tiene salvación y tiene que ir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el garante. Si usted no va a esa persona que, si usted se entera que debe 150 millones de dólares y no va a esa persona que le puede ayudar a pagarle la deuda, usted no tiene cómo solucionar su problema. Si usted no recurre a esa persona que le puede ayudar, usted va a terminar en la cárcel, porque no va a poder pagar esos 150 millones de dólares. Pero si usted tiene un amigo que tiene 150 millones de dólares, que le pueden pagar la deuda y puede salir de garante por usted, esa persona se transforma en su salvadora, que ha podido hacerse responsable de su deuda. Bueno, Cristo es aquel que se ha hecho responsable por nuestra deuda y es nuestro garante. Eso es todo. Si nosotros creemos eso, el purgatorio desaparece de la vida de la persona que le han enseñado esa falsa doctrina, y no es otra cosa que doctrina de demonios. Así que lo vamos a dejar por acá. Si analizamos toda la exposición cavernícola del señor Urbina, no tiene, se puede hacer fácilmente, pero ya con él arrancó diciendo que la verdadera doctrina está en un magisterio que no existe, ya está todo mal. Como dicen los matemáticos, si en una ecuación usted empieza mal, va a terminar mal la cuenta. Si él empieza mal, va a terminar peor. Así que lo dejamos por acá y que Dios le bendiga a todos.